De repente, en medio de la sabana africana, aparece este elaborado retazo de modernidad, casi llovido del cielo. Una ciudad fantasma suele ser generalmente un lugar de donde la gente ya se ha marchado. Sin embargo, esta ciudad fantasma en concreto es un sitio donde la gente aún no ha llegado. Un poblado convertido en ciudad en homenaje al presidente Houphouët-Boigny, del mismo modo que América bautizó su capital con el nombre de su padre fundador, George Washington. Pero este no es ningún Washington Distrito Federal. Yamoussoukro es un oasis de lujo en medio de las privaciones. En toda África el desarrollo está trastocado, las prioridades han sido violadas y el continente ha hipotecado su alma. Los africanos, una triple herencia. Un paraíso en decadencia. Hola, Houston. Os oímos bien y muy claro. Ahora estamos pasando sobre África. Intentamos localizar tormentas. El africano es el más tropical de todos los continentes. Y sin embargo, ese es precisamente el motivo por el que África tropical será la última en lanzar sus propias aeronaves espaciales. El clima fue la primera causa de su lentitud tecnológica y las invasiones extranjeras, la segunda. La tercera causa es el fracaso del África independiente en corregir los desajustes. Este programa tratará sobre cómo el clima, la colonización y nuestra falta de criterio han retrasado el despegue económico de África, frustrando nuestras propias tentativas de desarrollo. Todo comenzó con la generosidad de la naturaleza que contribuyó a hacer de África tropical un jardín del Edén. En África Oriental se dice un chiste sobre la enorme fertilidad de la tierra. Si alguien cava en ella con los dedos, le empezarán a crecer las uñas. Pero si la necesidad es la madre de la invención, la abundancia es la madre de la inercia. Donde la naturaleza es tan generosa, ¿para qué iba a necesitar el hombre del Zaire ecuatorial buscar innovaciones? La naturaleza ha sido muy pródiga en esta parte de África. La sociedad está bien dotada en términos de alimentos, una gran variedad de animales y de vegetación, y no tan solo ahora, sino a lo largo de los siglos. Como la naturaleza fue tan dadivosa con los africanos, ella misma les ayudó a tomar otra decisión. Nunca se convirtieron en un reino centralizado. Nunca desarrollaron estados. Los pueblos de la sabana podían haber desarrollado reinos y estados. Sin embargo, aquí su organización social era más informal, más relajada, precisamente debido a la generosidad de la naturaleza. En el Ecuador, la abundancia reduce la necesidad tanto de organización como de alta tecnología. Los habitantes de la selva de Zaire tampoco necesitan nada para sobrevivir. Todo esto resulta muy diferente en las regiones heladas del mundo. Pero, ¿qué tienen que ver el invierno y la nieve con el desarrollo?
En Occidente, a causa del invierno, llevar ropa no es una cuestión de recato sexual, sino de supervivencia física. Llevar zapatos no se debe simplemente a una etiqueta social. Se trata de evitar las dentelladas de la congelación. Ahora bien, contrastemos esto con nuestra situación en el África tropical. Yo crecí en Mombasa e iba descalzo a todas partes. Jugaba al fútbol descalzo. No existía el temor a la congelación. Incluso hay sociedades en África que no llevan ropa alguna. Caminan desnudos y orgullosos. Pueden permitirse el lujo de ser naturales. Pero ha habido que pagar un alto coste en el aspecto tecnológico y en el desarrollo económico. Donde los vientos son fríos, se levantan paredes más gruesas y la ingeniería comienza a avanzar. Donde el calor es cuestión de vida o muerte, el fuego se domestica y se le somete. Donde la estación de cultivo es corta, la supervivencia depende de la planificación para el invierno. Los pastores Barabaiks de Tanzania jamás tuvieron ese estímulo para el desarrollo. El clima no los había motivado a surcar los cielos de la innovación, ni a crear una cultura de planificación a largo plazo. Cuanto más cerca del Ecuador está una sociedad africana, menos necesita refugios elaborados o utensilios complicados. Los Barabaiks pudieron vivir con dignidad sin aprender a desenvolverse en el lujo. Durante cientos de años no han sentido ninguna necesidad de cambiar sus costumbres. Pero la vida sencilla tiene sus peligros y a veces incluso sus catástrofes. A estos kenianos la falta de planificación les ha costado caro. Han permitido que sus manadas se multipliquen más allá de la capacidad que tenía la tierra para sustentarlos. Ahora ha acudido a rescatarles una organización benéfica occidental, comprándoles los famélicos animales y distribuyendo la carne como ayuda alimenticia. Esta ayuda es la dependencia de la desesperación y de la necesidad en una economía maltrecha. No obstante, en África, la dependencia tiene otras muchas caras. Los abarrotados estantes de este supermercado del centro de Abidjan, en Costa de Marfil, son muy ilustrativos. Se trata de una excolonia francesa. Los lujos abundan para los privilegiados, pero a un precio. Es un paraíso para los compradores, una especie de jardín del Edén empaquetado, con muchos artículos que son prácticamente fruto prohibido en otras partes de África. Incluso importan agua potable de Francia. No es extraño que en una ocasión el presidente Idi Amin advirtiera a sus colegas presidentes, a los de habla francesa, ¿qué tiene de malo nuestra agua de lluvia? ¿Qué tienen de malo nuestras fuentes, nuestros lagos, nuestros ríos? Bien, en realidad ya conocemos la respuesta. La dependencia. Una nueva abundancia de importaciones ha reemplazado a la antigua abundancia de la naturaleza. Hemos abrazado los gustos coloniales, pero a costa de nuestra propia independencia. Costa de Marfil es con creces una prolongación de Francia. La economía y la moneda siguen vinculadas a París. Una vez regalamos nuestro oro a cambio de cuentas de colores procedentes de Europa. Costa de Marfil ha rendido su riqueza y su autonomía a cambio de un espejo reluciente. El gobierno colonial francés se fue, pero los burócratas permanecen y sus prioridades son las que en general predominan.
Las prioridades occidentales siguen siendo la pesadilla del África independiente. Estamos en Mozambique, cuya población está pasando hambre. Sin embargo, el país continúa exportando azúcar. Esta montaña de azúcar no forma parte de un cuento de hadas de dulce abundancia. Al contrario, es parte de la pesadilla de África, la dependencia. Cosechas para la exportación en medio de las necesidades y el hambre local. Si prestásemos la mitad de la atención al almacenamiento y al tratamiento de los alimentos básicos de la que le prestamos al almacenamiento y al tratamiento de las cosechas que exportamos, los años de escasez de África se verían drásticamente reducidos. El cargamento tiene como destino Londres para la cuarta comida del inglés, el té de la tarde. Por desgracia, no todo el mundo se sirve azúcar con una cucharilla de plata. En Kericho, esta anécdota del té forma parte de una saga mucho más amplia. Nada menos que el impacto de la gula de Europa en la historia del mundo y en el destino de África. Es una influencia que se extiende desde las mismas plantaciones de Jamaica hasta este salón de té de Kenia. Todo empezó con el azúcar, con la creciente demanda europea de azúcar. De ese modo, los africanos fueron exportados a las Indias occidentales para que se lo cultivaran a las confiterías y a las casas de té europeas. A continuación, con el colonialismo llegó la economía del postre y las bebidas. Economías como esta de Kenia, que pone su acento tanto en el café como en el té. O la de Ghana, con su énfasis en el cacao para el chocolate europeo. Estas eran fundamentalmente cosechas alimenticias accesorias. Sin embargo, ha surgido una pregunta incisiva. ¿Hemos estado realizando estos cultivos a expensas de necesidades alimenticias fundamentales como el grano, la carne o los tubérculos? ¿Estábamos realmente tan preocupados respondiendo al ansia de golosinas de Europa que nos habíamos olvidado de nuestras propias bocas hambrientas? Cuando se ve a alguien conduciendo en línea recta a lo largo de la carretera de Kampala, es que está borracho. Bueno, se trata de un dicho ugandés sobre una pésima carretera ugandesa. Sin embargo, también es aplicable a esta carretera de Ghana. Es la vía principal de norte a sur. La arteria más importante. Por muy discutible que parezca, es la carretera más importante de la nación. Sin embargo, fíjense en ella. Baches y más baches, a veces kilómetros en un estado lamentable. Esto nos dice mucho del estado de las vías de comunicación en África. Nos dice mucho de la condición africana. Fue Julius Nyerere, el presidente fundador de Tanzania, quien dijo una vez: mientras las grandes potencias intentan llegar a la luna, nosotros intentamos llegar al poblado. Las grandes potencias han ido y han vuelto a la Luna. Incluso las estrellas están cada vez más cerca a medida que progresan las comunicaciones espaciales. Pero nosotros en África aún estamos intentando llegar a la aldea. Si alguna vez llegamos a ella, quizá nunca podamos regresar. Las comunicaciones en buena parte de África son realmente desastrosas. Este es el segundo demonio de la África postcolonial. El demonio de la decadencia que corre parejo con el demonio de la dependencia.
El polvo y la herrumbre se están abatiendo sobre África mientras las carreteras se cuartean, los teléfonos enmudecen, las instituciones se atrofian y los ferrocarriles entran en decadencia. A mí me hiere en especial la decadencia de un centro de enseñanza, como esta escuela poblado de un país como Ghana, que una vez fue próspero. Algunas de las paredes empiezan a derrumbarse. Cada año quedan menos pupitres, patas rotas aquí y allá. Y sin embargo, eso no es lo peor de todo. Lo que resulta cada vez más doloroso es la ausencia de material básico de enseñanza. Papel, plumas. Esta escuela se pasó un trimestre entero sin ese material básico. Alguien exclamó: ¿por qué no le escribimos al jefe del Estado quejándonos? Y alguien replicó: ¿escribir? ¿Con qué? Es posible que aquí haya en juego algo más que la muerte lenta de una escuela. Tal vez se trate de la agonía de una civilización. Podríamos estar presenciando el principio de la cultura occidental como la hemos conocido en África. Desilusionado, Resanzus Asebe sacó a su hijo de la citada escuela poblado de Ghana. Hubo un tiempo en que había una enorme ansia de educación al estilo occidental en toda África. Ahora hay una crisis de confianza. ¿De qué sirve ir a la escuela cuando ésta no puede ofrecerte instrucción? ¿De qué sirve estar instruido si al final no hay ningún empleo? El trabajo a destajo proporcionó sueldos provisionales, pero donde no hay contratos, no hay salarios estables. Ese sistema de trabajo era un caos. Otra institución colonial heredada de Occidente que no ha arraigado. Colas de desesperación. Estas madres de Ghana buscan en las Fuerzas Armadas alternativas a los hospitales deficientes y a los servicios médicos cada vez más escasos. Hay clínicas sin medicamentos, enfermeras sin vendas, médicos sin agujas hipodérmicas. El paciente más enfermo de todos es el propio servicio sanitario. Algunos de los regímenes políticos anteriores habían despilfarrado y saqueado buena parte de las divisas extranjeras. Este último gobierno militar está intentando enmendar la situación. Pero tanto los hospitales deficientes como los gobiernos frágiles son ellos mismos síntomas de males sociales más amplios. La doble enfermedad de las cosas que se derrumban en las economías hundidas que dependen del exterior. Los Barabaiks de Tanzania se han resistido siempre a la influencia exterior. Apoyándose en sus métodos tradicionales, le han dado la espalda a la economía moderna. Han mantenido a un mínimo el cultivo de la tierra, concentrándose en cambio en el ganado como su herencia cultural y económica. Pero aún así, no han logrado escapar de los problemas de la Tanzania moderna. El llamado progreso ha chocado con sus manadas. La tecnología canadiense llegó al país de los Barabaiks trayendo consigo nubes de gloria del invierno, que era su hogar. El proyecto era bien intencionado. Transferencia de tecnología mediante una serie de aprendizaje para los tanzanos. La meta era la producción de trigo. El proyecto logró que estas zonas produjeran excelentes cosechas. Los canadienses habían venido a trabajar y a enseñar el camino. No eran indecisos idealistas, sino agricultores curtidos y experimentados.
A corto plazo hicieron florecer las llanuras de Hanan. Pero hubo un costo humano y ecológico. Los Barabáis se encuentran en el centro de esta tragedia humana. Buena parte de sus antiguos pastos se han convertido en tierra de cultivo. La enfermedad impulsa a la tierra hacia males apresurados, una presa donde se acumula la riqueza y los hombres decaen. Este pueblo, antaño lleno de orgullo, ahora se ve obligado a espigar los rastrojos. En ninguna parte de África existe un contraste en la actividad económica más agudo que el de aquí. Podemos ver la dualidad de la economía africana con un relieve absolutamente nítido. La simple subsistencia por una parte y la producción en serie de tecnología avanzada por otra. Los que se dedican al pastoreo sufren. ¿Estaba justificado su sacrificio? ¿Exige el progreso que haya algunas víctimas? En cierto modo sí, pero podría decirse que ambas partes tienen algo de culpa. Los pastores de ganado por mirar demasiado hacia el pasado, por estar demasiado anclados en él como para poder sobrevivir mucho más tiempo en las décadas venideras. Los canadienses y quienes los trajeron originaron una especie de mal emparejamiento tecnológico, algo que no encajaba en este entorno específico. Y todavía más, en lo que respecta a los canadienses, el consumo de lo que ellos producían no tenía una importancia básica para los tanzanos. Sí, la Biblia puede decir que no solo de pan vive el hombre. Sin embargo, en esta parte de África no vive en absoluto de eso. En este sistema de cultivar la pradera existe una segunda víctima, la ecología. Hace 2 años, este era un suelo fértil. Ahora forma parte de la triste historia de la erosión del suelo de África Oriental. Sencillamente ilustra lo delicado que es el equilibrio natural en África. En cuanto se desequilibra un platillo de la balanza, el daño causado puede ser irreparable. Si eliminamos arbustos, talamos unos cuantos árboles y alisamos una pequeña colina, las consecuencias pueden ser enormes. También podemos hacer unos cálculos comparativos. Suponer que las condiciones de África son similares a las condiciones de cualquier otra parte del mundo. Tal vez fuese este un error de cálculo que cometieron los canadienses, que sus prados y esta parte de Tanzania tienen una cosa en común, que ambas pueden producir trigo. Sin embargo, el terreno es diferente. Este es volcánico, es duro y se rompe. En cambio, el de Canadá es orgánico y más receptivo. También las características de las lluvias son diferentes. Aquí son torrenciales y en Canadá cae con más uniformidad. Estas diferencias han dado como resultado lo que ven aquí. Julius Nyerere recordó a sus conciudadanos que ellos eran los guardianes de la tierra de sus ancestros y los fideicomisarios de la de sus descendientes, que no tenían ningún derecho a legarles a sus hijos una tierra que fuera menos fértil que la que ellos habían heredado de sus antepasados. Sin embargo, Julius Nyerere se vio envuelto involuntariamente en este error de cálculo. Parte de lo que el gobierno de Nyerere aportó a ese error fue importar de Canadá una avanzada panadería eléctrica. Un error de juicio en favor de las élites urbanas. Alentando el consumo de ese tipo de pan, Tanzania estimuló nuevos gustos procedentes de zonas invernales. Los hábitos alimenticios extranjeros son una receta para nuevas dependencias del mundo exterior, incluso aunque hagan felices a los ciudadanos. La panadería y el sistema de ventilación traicionan sus orígenes en las condiciones invernales que posee Alberta en Canadá.
Las piezas de repuesto están costando divisas. La automatización ha significado menos empleos. Nyerere debió pensarlo mejor. Nyerere debió meditarlo porque uno de sus principios guía para Tanzania era el de desalentar la dependencia. Su política de autonomía era una de las grandes esperanzas de África, un baluarte contra la penetración extranjera. Su otra visión, el socialismo, pretendía proporcionar tanto la igualdad como el desarrollo. Al campesino y al agricultor había que darles el orgullo de su origen. El agricultor debía ser estimulado mediante subsidios y una política adecuada de precios. El precio que el gobierno paga para estimular la producción incluye un subsidio para los agricultores que compren fertilizantes e insecticidas. Pero dicen que si se le da a un agricultor un dinero extra, se lo gastará en otras cosas. ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Es que compra bebida en vez de insecticidas? Así que pensáis que deberíamos decirle a la gente cómo gastarse su propio dinero. De todos modos, habrá otros agricultores que comprarán fertilizantes y obtendrán buenas cosechas porque utilizarán su inteligencia. Por lo tanto, el agricultor necio no puede culpar al gobierno por sus propias faltas. Nyerere había asumido el concepto suajili de la ujamaa, la familia, y le había dado un nuevo significado de solidaridad socialista. Planificó aldeas modelo para conseguir el doble ideal de trabajo en equipo y esfuerzo individual. Las familias rurales, aunque diseminadas, compartirían las instalaciones, la clínica, la escuela, la cooperativa, la tienda y el sueño del agua potable. La historia de Tanzania es una búsqueda continua de la consecución de los ideales, y algunos han sido alcanzados. En este momento, Tanzania alega poseer la tasa más alta de alfabetización de toda África. La educación de los adultos está muy difundida y es real. Esta clase trata del valor de la conservación de los árboles. La colectivización agrícola ha tenido menos éxito. Tanzania se preguntó cómo acabar con la motivación de los beneficios, abolir los incentivos para el individuo y continuar obteniendo una notable producción. Sin embargo, el coste de la burocracia se comió los beneficios y creó obstáculos. Los agricultores se sintieron desalentados. Las tiendas estatales ya no tenían éxito. Las raciones no siempre llegaban y en cualquier caso, no todo el mundo podía comprar lo que estaba disponible. Con el tiempo, todo aquel sistema familiar fue puesto en tela de juicio. Ahora, el experimento económico de Nyerere es visto como un fracaso heroico. Hacia el final del mandato de Nyerere, por fin se hizo frente al problema de los incentivos. A los individuos se les dejó más libertad para producir por sí mismos y obtener un beneficio, y respondieron con evidente entusiasmo. La mejora de los beneficios para los agricultores ha tenido un importante efecto colateral. Ha ayudado a controlar la marea de la emigración a las ciudades. El abandono de la tierra es uno de los más importantes y continuos problemas del continente.
Una nueva razón por la que no podemos alimentarnos a nosotros mismos. Ni siquiera Nigeria, cuna del margen de beneficios de África, ha sido capaz de ofrecer incentivos para detener la decadencia rural. El precio para los productos agrícolas, como los tubérculos comestibles y el grano, sigue sin ser justo. Aunque, pese a todo, algunos miembros de la familia se queden, otros, y cada vez en mayor número, consideran que los beneficios de la agricultura son inadecuados. Un flautista de Amelín africano sigue encantando a la juventud rural, alejándola de la tierra. La segunda mayor amenaza para la agricultura africana después de la sequía es la ciudad. En la historia occidental, las ciudades crecieron en parte como respuesta a la industrialización. No ha sido así en África. Lagos, El Cairo y Kinshasa son invadidas cada mes por miles de personas que buscan una vida mejor. You're still tuned to 88.2 Channel 5, and now we're shopping you Kennedy with the Jacksons. Well, we're moving on now, to the east side, to the deluxe apartments. 1984, la novela de George Orwell, habla de que el gran hermano nos mira. Solo hay algo peor, y es que seamos nosotros los que miremos al gran hermano. Estamos ahogados por la dieta de los valores occidentales. La Coca-Colanización de África nos domina. Samuel Solaye trajo a su familia a Lagos, donde comparte una casa con unos parientes. Las condiciones son de apiñamiento, pero él cree que está mucho mejor aquí conduciendo un taxi que si se hubiese quedado en el campo. Y hay millones en peores condiciones que Samuel, ganándose la vida como pueden. La ciudad es la meca de los intermediarios. Casi todo el mundo se dedica a comprar y vender. La mayoría de los productos que ofrecen en la calle los vendedores ambulantes a lo largo del Lagos Road son importados, generalmente de contrabando. Hay alguna innovación, pero escasa productividad real. Urbanizar sin industrialización, el meollo del problema. ¿Cuánto vale ese matamosquitos? ¿Cuánto vale ese matamosquitos eléctrico? 85. ¿85? ¿85 nairas? 85 nairas. ¿Cuánto da usted? No, nada. Es igual. Gracias. La cultura occidental ha afectado profundamente las posturas africanas ante el trabajo. Los africanos ven frente a ellos a unos jefes blancos rodeados de criados, disfrutando de la buena vida. Les dan sermones a los negros sobre la dignidad del trabajo. Pero casi ningún blanco se lava su propia ropa, o los platos, ni se limpia los zapatos, ni se prepara la comida. Incluso ni se sirven su propio vino. Así que no debe sorprendernos si cuando llegamos a ser jefes, imitamos a menudo este estilo de vida, ya que los fines publicitarios nos estimulan en este sentido. You know that you can share. Where to find it? Well, you know where. It's where you find your real good friends. Club Lager beer gives you the taste of the good life. Club Lager beer gives you the taste of the good El Islam se muestra especialmente suspicaz en cuanto a la buena vida. Se desconfía del alcohol tanto como una amenaza para el trabajo como para el culto. En Sudán, el gobierno islámico del presidente Nimeiri aplastó miles de latas de cerveza,
destruyó destilerías y arrojó miles de litros de alcohol al Nilo. Como los sudaneses exclamaron en su momento, solo Dios y los espíritus de los faraones saben cuántos cocodrilos del Nilo se emborracharon durante esa trascendental semana de 1983. La desconfianza del Islam en cuanto a la bebida había llevado mucho tiempo antes a una desconfianza mucho más general de los placeres del consumo. De esta actitud tan austera había surgido la disciplina del ayuno del Ramadán. Todos los años, durante un mes, en la devoción diaria se incluye la abstinencia en la comida y la bebida, y se prohíbe toda clase de satisfacción física. En África Oriental se evidencia que durante el Ramadán, la fatiga producida durante el día por la falta de alimentos ha reducido nuestra capacidad de trabajo y no ha dominado nuestras ansias de consumir después del atardecer. En ese sentido, puede decirse que en África el Ramadán es un plan que ha fracasado. Una extensa parte de la historia del Islam en África está llena de planes fracasados. Suaquín, en Sudán, era un importante centro de tránsito para los peregrinos en ruta terrestre hacia la Meca, así como un puerto de embarque en el Mar Rojo. Pero cuando a comienzos de este siglo los barcos de vapor se hicieron demasiado grandes para este puerto y los peregrinos empezaron a viajar en avión, Suaquín se vio sorprendida. La ciudad no había aprendido la lección de la planificación y murió por no haber previsto la modernidad. Se perdieron miles de empleos y la gente se marchó. Fue otro éxodo africano. África está llena de ejemplos de trabajadores que abandonan su hogar en busca de empleo, porque las economías de sus países no pueden mantenerlos. Estos mineros mozambiqueños forman parte de la leyenda de la mano de obra emigrada a Suráfrica. ¿Son estos hombres los nuevos nómadas africanos de la era industrial, a punto de partir en busca de nuevos pastos en el subsuelo, o no son más que un producto destinado a la venta, un producto humano para la exportación, una transacción de mano de obra entre un país rico y uno pobre? En realidad, hay un poco de ambas cosas. Hay aspectos de su vida que son nómadas. Van a Suráfrica durante un año o año y medio. Luego regresarán a sus poblados donde se reunirán brevemente con sus familias y después de nuevo a Suráfrica. No obstante, el nomadismo no es el único aspecto de sus vidas. Resulta irónico pensar que la primera contribución hecha por África a la civilización industrial fue la mano de obra. Luego vinieron las aportaciones en la agricultura y los minerales. Pero en un lugar como este, ya no estoy seguro de dónde terminan las mercancías y comienza lo humano, porque en cierto modo, estos son mercancías con rostro humano. Una sociedad que se ve obligada a exportar trabajadores casi como si fuesen productos para la venta, debe tener una base económica realmente débil. Mozambique siempre tuvo a los trabajadores. Los colonizadores portugueses jamás intentaron desarrollar una economía de salarios dentro de Mozambique, ni desarrollaron jamás un auténtico sistema capitalista, ni convirtieron a los africanos en hombres de negocios o empresarios. En este sentido, Mozambique y África nunca padecieron por exceso de capitalismo, ya que siempre tuvieron demasiado poco.
Los mineros mozambiqueños regresan a una sociedad empobrecida que ahora se ha vuelto socialista sin ni siquiera haberle dado una oportunidad de capitalismo. Una sociedad condenada, de momento, a continuar siendo simplemente una fuente de mano de obra barata para otros. Ni siquiera los países que con más claridad están dotados de riquezas disfrutan siempre de los beneficios apropiados. En Nigeria, el petróleo ha sido un desastre parcial. Cuando en los años 70 llegó el boom del petróleo, los sucesivos gobiernos nigerianos pensaron que podían comprar cuanto quisieran. En plena euforia del furor de gastar, muchos agricultores tiraron sus utensilios y se incorporaron a la bonanza. A eso se le llama petrotiasis, la enfermedad moral de una repentina riqueza petrolífera en una economía capitalista débil. Sin embargo, luego, dentro de la misma industria petrolífera, apareció una enfermedad secundaria. Cargas completas de petróleo empezaron a perderse por el camino. Ahora un grupo de funcionarios, agentes de aduana y policías secretos, se vigilan los unos a los otros para mantener a raya la tentación. Se hicieron fortunas falsificando expedientes y dando medidas erróneas de la proporción de crudo en tanques llenos de agua. December 1365. Let's go again. That's not it. So we take average. I've got it. Un ministro nigeriano para el petróleo informó que durante un periodo de 4 años, 1 de cada 5 barriles de petróleo desaparecía. En un intento de erradicar el mal, los gobiernos militares han creado los petrocrímenes, sujetos a la pena de muerte. Forma parte de la llamada guerra contra la indisciplina. ¡Que vienen los auditores! ¡Que vienen los auditores! ¿Los auditores? ¡Los auditores investigarán los libros! No hay problema, ya sabes lo que debes de hacer. El fraude te acarreará una larga condena. El incendio premeditado te acarreará la pena de muerte. En cierto modo, todo esto se remonta a las administraciones coloniales, como la de Lord Lugard, en el norte de Nigeria. Como ven, a la gente el régimen colonial le resultaba ajeno, no solo porque se encontraba en manos extranjeras, sino también porque era artificial, recién inventado. Según esto, carecía de legitimidad, por consiguiente la propiedad gubernamental no merecía respeto. Al fin y al cabo, puesto que el régimen era extranjero, era como robarle a un jefe extranjero. Y esto podría considerarse un acto de restauración heroica. Desde la independencia han cambiado las posturas africanas en relación con la propiedad gubernamental. Permitan que les cuente una historia. Se rumorea que no mucho después de la independencia de Ghana, un concienzudo auditor descubrió irregularidades y fue a notificárselo a su superior. Había pruebas de una burda apropiación fraudulenta de recursos gubernamentales. El funcionario superior, más mundano y avezado, se levantó, rodeó con el brazo al joven e idealista auditor y le dijo: «Querido muchacho, no pareces darte cuenta de que Kwame Nkrumah ha matado a un elefante. Hay más que suficiente para que todos saquemos tajada.
Naturalmente, Nkrumah era el presidente de Ghana en aquella época. El elefante en cuestión era el Estado colonial que yacía a sus pies. Los incondicionales de Nkrumah estaban diciendo que había más que suficiente para que todos ellos pudiesen comer. Desde los viejos tiempos coloniales no se han producido muchos cambios en las posturas africanas respecto a las propiedades gubernamentales. No creo que exista un caso más triste de la sangría de nuestra riqueza nacional que el de Costa de Marfil. El choque entre la élite africana y los mercaderes extranjeros dio como resultado el asolamiento de la selva. Alrededor del 80% de la selva natural de Costa de Marfil fue destruido desde comienzos de siglo. Las consecuencias ecológicas aún no han sido evaluadas. La madera va a Europa. Al igual que con la mayoría de nuestros recursos, exportamos las materias primas e importamos los artículos manufacturados. África comenzó esta década con una exportación de troncos que supone el 80% del total de las exportaciones de madera. Mientras una excolonia francesa exporta madera apenas trabajada, otra procesa el hierro en acero. La socialista Argelia frente a la capitalista Costa de Marfil. Argelia está demostrando que los africanos pueden avanzar por las fronteras de la tecnología sin depender de terceros. La revolución industrial de Argelia es una de las pocas historias económicas positivas que han surgido de la África postcolonial. El país había estado bajo dominio colonial europeo durante mucho más tiempo que cualquier otro país africano, exceptuando Sudáfrica. Pero a raíz de la independencia, Argelia sobrevivió a la marcha de más de 1 millón de colonos blancos. Desde entonces la nación se ha embarcado en una doble ambición: crear una sociedad tecnológica y un orden socialista. En efecto, de todos los países africanos en los que he estado, este es el único que parece tomarse en serio la máxima de Kwame Nkrumah, de que el socialismo, sin ciencia, está vacío. Si se quiere alcanzar la igualdad entre los ciudadanos, es necesario el sueño socialista del esfuerzo colectivo y el estado del bienestar. Pero si se quiere alcanzar la igualdad con otros países, se necesita el sueño científico de la industrialización y la tecnología. La equidad entre los ciudadanos depende de quién posee lo que posee, pero la equidad entre las naciones depende de quién conoce lo que conoce. El sueño continúa: construir el socialismo con cimientos de acero. En Zimbabue se aspira a un socialismo con raíces agrícolas, aunque su éxito económico haya estado basado sobre incentivos individuales. Cuando Zimbabue alcanzó la independencia en 1980, los negros eran poco más que agricultores que subsistían. Ahora,
Todas las ventajas que antaño fueron privilegio de los blancos han sido concedidas también a los negros, hombres y mujeres. Crédito para fertilizantes y semillas, buenos precios, pago al contado. Al agricultor se le sigue estimulando a utilizar las formas más simples y más familiares de la tecnología rural. El arado de bueyes en lugar del tractor. Zimbabue es la segunda nación industrial del África Negra y ha resistido la intoxicación de la tecnología avanzada, ya que cuando más simples son las técnicas, más eficiente es el campesino. El resultado ha sido un milagro. Al cabo de 50 años de independencia, los agricultores comunales de Zimbabue han incrementado 10 veces el rendimiento, equiparándose por fin su producción a la blanca. Juntos consiguieron una cosecha récord con miles de toneladas para la exportación. No, esto no es ayuda alimenticia procedente de tierras lejanas, sino productos de la propia África. Es una medida de sus posibilidades. Un África que puede producir lo suficiente para alimentarse a sí misma y exportar. Un África que ha superado la mentalidad colonial de los productos destinados solo a la venta. Un África menos dependiente de terceros para sustentarse. Sí, un África que puede vencer la carestía y alcanzar la autosuficiencia. Pero por encima de todo, un África que toma en serio a sus agricultores y les estimula a producir. Sí, aquí, en este rincón de Zimbabue, he descubierto un tenue destello de las potencialidades de África. Un tenue destello de un posible futuro para este continente que parece dar resultado. Hasta ahora Zimbabue ha derrotado al demonio del abandono, aprendiendo a explotar la abundancia de África sin rendirse a la complacencia tropical. La nación no depende de nadie para alimentarse y está ayudando a los africanos menos afortunados. Sin embargo, la imagen de la necesidad es la que prevalece aún por todo el continente. Pocos países pueden alimentarse a sí mismos, menos aún tienen algo que les sobre para otros. El jardín del Edén está marchitándose realmente. Zimbabue ha demostrado que la voluntad humana en África sí tiene el poder de recuperar la naturaleza. Todo esto resulta muy diferente en las regiones heladas del mundo. Pero, ¿qué tienen que ver el invierno y la nieve con el desarrollo? En Occidente, a causa del invierno, llevar ropa no es una cuestión de recato sexual, sino de supervivencia física. Llevar zapatos no se debe simplemente a una etiqueta social. Se trata de evitar las dentelladas de la congelación. Ahora bien, contrastemos esto con nuestra situación en el África tropical. Yo crecí en Mombasa e iba descalzo a todas partes. Jugaba al fútbol descalzo. No existía el temor a la congelación. Incluso hay sociedades en África que no llevan ropa alguna. Caminan desnudos y orgullosos. Pueden permitirse el lujo de ser naturales. Pero ha habido que pagar un alto coste en el aspecto tecnológico y en el desarrollo económico. Pero si la necesidad es la madre de la invención, la abundancia es la madre de la inercia. Donde la naturaleza es tan generosa, ¿para qué iba a necesitar el hombre del Zaire ecuatorial buscar innovaciones?
La naturaleza ha sido muy pródiga en esta parte de África. La sociedad está bien dotada en términos de alimentos, una gran variedad de animales y de vegetación, y no tan solo ahora, sino a lo largo de los siglos. Como la naturaleza fue tan dadivosa con los africanos, ella misma les ayudó a tomar otra decisión. Nunca se convirtieron en un reino centralizado. Nunca desarrollaron estados. Los pueblos de la sabana podían haber desarrollado reinos y estados. Sin embargo, aquí su organización social era más informal, más relajada, precisamente debido a la generosidad de la naturaleza. En el Ecuador, la abundancia reduce la necesidad tanto de organización como de alta tecnología. Los habitantes de la selva de Zaire tampoco necesitan nada para sobrevivir. Houston, os oímos bien y muy claro. Ahora estamos pasando sobre África. Intentamos localizar tormentas. El africano es el más tropical de todos los continentes. Y sin embargo, ese es precisamente el motivo por el que África tropical será la última en lanzar sus propias aeronaves espaciales. El clima fue la primera causa de su lentitud tecnológica y las invasiones extranjeras, la segunda. La tercera causa es el fracaso del África independiente en corregir los desajustes. Este programa tratará sobre cómo el clima, la colonización y nuestra falta de criterio han retrasado el despegue económico de África, frustrando nuestras propias tentativas de desarrollo. Todo comenzó con la generosidad de la naturaleza que contribuyó a hacer de África tropical un jardín del Edén. En África Oriental se dice un chiste sobre la enorme fertilidad de la tierra. Si alguien cava en ella con los dedos, le empezarán a crecer las uñas. Los africanos, una triple herencia. Un paraíso en decadencia. Hola. De repente, en medio de la sabana africana, aparece este elaborado retazo de modernidad, casi llovido del cielo. Una ciudad fantasma suele ser generalmente un lugar de donde la gente ya se ha marchado. Sin embargo, esta ciudad fantasma en concreto es un sitio donde la gente aún no ha llegado. Un poblado convertido en ciudad en homenaje al presidente Houphouët-Boigny, del mismo modo que América bautizó su capital con el nombre de su padre fundador, George Washington. Pero este no es ningún Washington Distrito Federal. Yamoussoukro es un oasis de lujo en medio de las privaciones. En toda África el desarrollo está trastocado, las prioridades han sido violadas y el continente ha hipotecado su alma.